Le damos la bienvenida a todos. Es un gusto poder compartir. Mi idea es hacer una cosa concreta. Vamos a ir rápidamente hacia el bloqueo fenólico y después les voy a mostrar un videíto corto de algunos casos con resultados de bloqueo. Después, bueno, si hay alguna pregunta que yo pudiera contestar, con todo gusto. Después les voy a contar dos palabras sobre que el año que viene vamos a alargar con la Sanfir un curso de rehabilitación médica en pediatría. Y bueno, y después vamos a pasar al doctor Pablo, que va a dar todo lo que es imágenes de columna, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Un segundito. Bien. Bueno, entonces el tema, como decíamos, es el bloqueo fenólico. Lo vamos a encuadrar dentro de lo que es el análisis de los patrones de disfunción motora, tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. Todos conocemos bien esto, yo lo voy a ir pasando rápido porque las posturas a las cuales lleva la espasticidad a los pacientes las conocemos bien. La idea es analizar un poco qué músculos son los que llevan a estas posturas para después poder intentar bloquearlos para modificarlos, digamos, ¿no? Así que bueno, hombro en aducción y rotación interna, codo en flexión, lo que todos sabemos. En miembros inferiores lo mismo, cuáles son los posibles patrones más frecuentes. Entonces decíamos que los patrones estos de disfunción motora, bueno, son los que todos conocemos. Yo no quiero entrar a describir la espasticidad y toda la historia porque, bueno, es un tema que todos manejamos, conocemos, pero el análisis de los patrones tiene el sentido de llevarnos a conocer qué cosa podemos intervenir nosotros para modificar local o regionalmente la espasticidad, ¿no? Bueno, entonces, una vez que uno describió el patrón, después empieza a analizar, bueno, qué músculos son los que llevan a ese patrón, ¿no? Entonces decimos, bueno, hombro aducido y en rotación interna, y bueno, qué músculos son los que están interviniendo, codo en flexión, qué músculos son los que están interviniendo, y así cada uno de los componentes del patrón, ¿no? Lo mismo en miembros inferiores. La realidad de mi experiencia es más en miembros inferiores. Es decir, yo la experiencia con bloqueo la he hecho siempre más con miembros inferiores. Honestamente, cuando he tenido que hacer miembros superiores, he tenido que machetear para recordar la anatomía, porque no es algo que manejo tan bien como creo que sí en miembros inferiores, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo, ¿qué músculo son los que están dando ese patrón patológico? Bueno, y vamos a la evaluación de los patrones de disfunción motora, donde uno tiene que tratar de identificar cuál es el patrón. En segundo lugar, identificar qué habilidad tiene el paciente en el control de los músculos comprometidos. Es decir, uno sabe que está en determinada postura, pero bueno, uno tiene que tratar de saber qué grado de control voluntario tiene el paciente sobre esos músculos. Y en tercer lugar, identificar el rol de la espasticidad y su relación con el problema funcional. Generalmente hay una relación inversa entre espasticidad y control motor voluntario, que los pacientes con severa espasticidad tienen menos preservada la capacidad de movimiento voluntario. Esto es algo que uno lo nota mucho cuando logra quitar espasticidad, cuando ha sido muy severa la espasticidad. Es frecuente que lo que se encuentra por debajo, digamos, es que los músculos afectados están con muy poco control voluntario, ¿no? Cuando uno piensa en bloqueos para tratar de modificar estos patrones,
bueno, uno se plantea bloqueos periféricos, ¿no? Bloqueos nerviosos y o musculares. Musculares pensando en toxinas, ¿no? Y los bloqueos nerviosos en lo que estamos viendo hoy con ustedes. Y los bloqueos en sí, uno los puede hacer a los fines diagnósticos o a los fines terapéuticos. El bloqueo diagnóstico se realiza con anestésicos locales. Habitualmente uno usa lidocaína o bupivacaína según la duración que uno pretende lograr. Con la primera uno logra entre 1 y 2 horas de duración y con la otra varias horas de duración, ¿no? Bueno, y las dos se presentan en distintas concentraciones. Esto de que se presenten en distintas concentraciones tiene importancia porque, claro, si uno para hacer un bloqueo diagnóstico usa, por ejemplo, silocaína al 2% y produce parálisis directamente, ¿no? Entonces uno puede usar concentraciones más bajas de la silocaína para poder disminuir la espasticidad sin quitar la posibilidad del movimiento voluntario, que es lo que habitualmente uno hace cuando va a hacer un bloqueo diagnóstico. ¿Y qué sentido tiene hacer un bloqueo diagnóstico? Bueno, uno busca predecir cambios funcionales, es decir, al hacer el bloqueo, uno está viendo qué va a pasar cuando quiera hacer el bloqueo definitivo, digamos, ¿no? Entonces nos permite comprender los mecanismos de los movimientos patológicos. Por ejemplo, diferenciar hipertonía de contractura. Si uno tiene un paciente que tiene limitación, un chico que tiene limitación a la abducción de las caderas, y uno tiene dudas de si cuánto hay de hipertonía y cuánto hay de retracción del músculo, pues bueno, uno le bloquea el obturador con silocaína y lo que sea de espasticidad va a ceder, y si no cede es porque es retracción. Digamos, uno tiene una forma muy concreta y simple de diferenciar hipertonía de contractura. Después determinar qué músculos contribuyen al movimiento patológico. Bueno, esto, supónganse que uno tiene un paciente que cuando camina en la fase de balanceo va con el pie en varo. Bueno, uno dice, es muy probable que sea el tibial posterior, pero bueno, uno sabe que el tibial anterior también tira hacia la dorsiflexión en inversión. Bueno, si uno hace un bloqueo del ciático popliteo interno, le va a quitar totalmente la acción al tibial posterior y no al tibial anterior. Entonces uno puede saber cuál fue el músculo que estaba dando esa tendencia a la inversión. O determinar el nivel de actividad del agonista al bloquear el antagonista. Si uno tiene una mano cerrada en puño muy fuertemente, si uno bloquea el mediano con silocaína, y bueno, le va a quitar transitoriamente la espasticidad flexora y va a poder saber qué grado de control voluntario tiene con los extensores. Digamos, todo esto le permite a uno anticipar los resultados que obtendría después usando un bloqueo que va a perdurar en el tiempo. Ese es el sentido de usar bloqueo diagnóstico. Bueno, y entrando directamente ya al bloqueo fenólico, son bloqueos que se vienen utilizando desde, bueno, bastante comienzo del siglo pasado, desde que se empezó bloqueando para neuralgia del trigémino, después para bloqueo simpático para mejorar la circulación en miembros inferiores, para tratar dolor. Yo ya les voy a, ahora que les voy a mostrar cuáles son la bibliografía que yo les recomiendo, van a ver que les voy a citar un libro de un autor argentino que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después, bueno, que se ha usado fenol hiperbárico intratecal. Yo tengo que contarles que alguien que empezó primero que nosotros a hacer esto acá en la Argentina fue Fernando Sotelano, ¿no? Incluso había trabajos publicados por ellos en la década del 60,
con bloqueos fenólicos, ¿no? Bueno, y después ya otros autores, bloqueos nerviosos periféricos en espasticidad, Khalili en el 64, bueno, y Milhausen con bloqueos nerviosos paravertebrales en espasticidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene el bloqueo fenólico? Bueno, disminuye la espasticidad por bloqueo parcial de los estímulos aferentes que ingresan a la médula, restaurando la actividad de la célula del asta anterior. Restablece un patrón más normal de inervación recíproca. Ese sería el mecanismo por el cual funciona. Y bueno, y uno puede hacer bloqueo fenólico a distintos niveles, digamos, ¿no? Peridural o subdural, troncular, de ramos motores, que esto es una técnica descrita por el doctor Aguad, que yo ya voy a insistir en eso, y de puntos motores. Esto de puntos motores fue con lo que empezó Tardieu en Francia, bloqueando con alcohol. Todos los que hemos leído autores franceses, conocemos bien que, bueno, Tardieu empezó bloqueando puntos motores con alcohol, ¿no? Bueno, y bloqueos musculares, que es lo que hacemos con toxina, ¿no? Bueno, el bloqueo raquídeo se utiliza fenol en glicerol para que, bueno, para que el peso dado por el glicerol haga que tienda a quedar hacia abajo y no suba, digamos, dentro del líquido cefalorraquídeo. El bloqueo peridural, miren, la técnica del bloqueo peridural la describe muy bien en el libro que ya les voy a mostrar enseguida, de Jorge Turner. Jorge Turner fue un anestesista argentino que escribió 3 libros muy prácticos, muy interesantes para el que le interesa poder acceder al nivel de bloqueo peridural, porque uno se llamaba anestesia peridural al alcance del cirujano. Lo que ocurre es que con el paso de los años, bueno, obviamente hoy la anestesiología es una especialidad muy conocida, difundida, y en cualquier quirófano está siempre el anestesista. Esto no era así 50 años atrás. Es decir, yo tengo 74 años y tengo 52 años médico. Cuando yo era practicante en el hospital de mi pueblo y le ayudaba a operar al cirujano, el cirujano hacía él la peridural. No tenía un anestesista. Así que fuera a operar hernia, o iba a operar varices, o iba a operar de apéndice, él hacía la peridural y después operaba. Bueno, todas estas cosas que ahora suenan como extrañísimas. Bueno, este hombre había escrito ese libro de la peridural al alcance del cirujano, después escribió la peridural en obstetricia, para lograr parto sin dolor, digamos, ¿no? Entonces, hacen el acceso, digamos, al espacio peridural y ponen un catéter y, bueno, y van inyectando anestésicos más diluidos, digamos, concentraciones más bajas, para producir analgesia sin paralizar, digamos, pero, y después, este hombre escribe un libro que ya le voy a mostrar la tapa, que se llama Tratamiento efectivo de los dolores del cáncer. ¿Por qué me parece a mí que, bueno, a mí me sirvió muchísimo ese libro? Porque en ese libro este hombre describe bien, como él lo busca con otros fines, porque él busca aliviar el dolor, pero explica perfectamente bien cómo uno puede, bloqueando con diluciones bajas de anestésicos, ver el efecto analgésico o de bajar la espasticidad que uno logra provocar, ¿no? Y incluso él usaba para producir analgesia prolongada, digamos, primero usaba jalea de silocaína. Bueno, y después, por supuesto, usaba fenol, ¿no? Pero digo, ahí está bien descrita la técnica de cómo accede uno al espacio peridural
siempre hay que recordar que uno tiene que tratar de ser lo menos cruento posible, ¿no? Y ustedes van a ver que el anestesista, que es el que habitualmente hace estas cosas, primero hace un aboncito de anestesia en la piel con una agujita muy finita, después por ahí entra con una aguja más larga e infiltra todo el trayecto que va a hacer con la aguja de peridural, y la aguja de peridural es una aguja de 7 centímetros de largo, se le llama aguja de Towie, y que tiene el bisel de la punta a 45 grados, lo que permite orientar hacia dónde uno quiere inyectar, o hacia dónde quiere pasar el catéter. Bueno, digo, entonces ese es el nivel peridural. El bloqueo troncular es lo que nosotros en realidad era lo que más aprendimos a hacer y hicimos, ¿no? Que es identificar con electroestimulación superficial y aguja electrodo el tronco nervioso que uno quiere bloquear. Cuando uno quiere bloquear ramos motores, en realidad lo que busca es bloquear el ramito nervioso que sale del tronco y va hacia el músculo. Esto es lo que describe el doctor Aguad, que es ya les voy a mostrar el libro, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque tiene muchísimo menos posibilidad de provocar dolor, porque en definitiva, todos los que hemos hecho bloqueo fenólico le hemos tenido miedo a la neuritis química y al dolor, ¿no? Cuando uno bloquea un ramo motor, tiene un riesgo ínfimo de que aparezca dolor, porque ahí no van fibras sensitivas, ¿no? Y bueno, y si no, el bloqueo de los puntos motores. Lo que pasa con el bloqueo de puntos motores es que es muy tedioso. Uno tiene que estar identificando cada punto donde el ramo motor, los ramos motores entran al músculo, y realmente se hace una cosa lenta, laboriosa, y uno tiene que ir pinchando en distintos lugares, y también para el paciente obviamente es molesto, ¿no? Bueno, químicamente el fenol es ácido carbólico, se lo usa habitualmente diluido al 3 o al 5%. La dosis habitual cuando uno va a bloquear un nervio es de 2 a 5 centímetros cúbicos. En cambio, fíjense, es importante para cuando uno va a bloquear ramo motor, ya usa mucha menos cantidad, usa de 1/10 a 1 centímetro cúbico, y lo mismo para punto motor. Ahora, fíjense, y esto es una cosa muy llamativa, para quien ha tenido entrenamiento en usar anestésicos locales para lo que fuera, uno sabe que demora un poco, desde que uno inyecta, por ejemplo, la lidocaína, hasta que la lidocaína hace efecto, y pasan 2, 3, 5 minutos, ¿no? Bueno, el fenol tiene básicamente efectos inmediatos y efectos tardíos. Pero los efectos inmediatos es que es bactericida, es antipirético, pero es anestésico local. Pero hay que ver la velocidad que tiene de bloquear el nervio. Cuando uno inyecta, ya cuando les cuento la técnica, se lo voy a especificar más, pero tiene un efecto de bloqueo rapidísimo. Y después, el efecto por el cual dura el bloqueo es porque produce neurolisis. Y produce una neurolisis no selectiva por desnaturalización de las proteínas axonales, provocando una degeneración valeriana irreversible. Ese es el mecanismo de acción por el cual, digamos, persiste el bloqueo que uno hizo. Porque cuando uno bloquea con fenol, lo ve en el acto. No es como cuando ustedes ponen toxina que tienen que esperar 48, 72 horas para que se empiece a notar, y después el efecto se va incrementando en la primera semana o los primeros 15 días. No. Acá es en el momento que ustedes lo pusieron, bloquearon. Y ya lo van a ver en el video. Ahora, ¿qué cambios histológicos se ven cuando se analiza el nervio
donde se ha inyectado fenol. En las primeras horas no hay lesión evidenciable. Entonces uno dice, ¿y por qué bloqueo? Y porque tiene efecto anestésico local. Es decir, que lo que uno ve de entrada es el efecto anestésico local del fenol. Y lo que ve que perdura es por la neurolisis. Ya a las 24 horas, fíjense, hay una severa destrucción axonal. A los 15 días hay una degeneración axonal completa. A los 30 días persiste degeneración axonal. A los 2 meses hay claros signos de regeneración y a los 4 meses hay regeneración completa. Ahora, dentro de esta regeneración completa se suele describir que hay un ligero aumento de tejido conectivo dentro del nervio. Y para mí eso tiene mucha importancia en el sentido de que, por lo menos en mi experiencia, cuando he rebloqueado, cuando se bloqueó a alguien, le duró varios meses, un año el efecto, y cuando se fue pasando, le volví a bloquear, me dio trabajo. Es decir, logré bloquear de nuevo, pero ya no con la facilidad que bloqueé primero. A mí me hace suponer que ese aumento de tejido conectivo hace de que no difunda tan fácilmente el efecto del fenol en el nervio, porque uno logra bloquear, pero por lo menos a mí me daba más dificultad y yo decía, bueno, soy la misma persona que está haciendo el procedimiento, supuestamente lo estoy haciendo igual que la otra vez, y lo estoy haciendo con el mismo medicamento y con la misma técnica, bueno, pero me daba más trabajo. Bueno, el resultado es, uno ve inmediatamente el efecto, la duración es entre 2 y 24 meses. Cuando uno bloquea a nivel de ciático popliteo interno, que era una de las cosas que nosotros hacíamos más, hay que ver cómo desaparece el clonus. Es una cosa llamativa, ¿no? A mí, la verdad que al principio cuando lo hacía las primeras veces no lo podía creer. Ahora, puede provocar dolor y parestesias, y esto es lo que a uno lo atemoriza para bloquear tronco nervioso. Y puede provocar lesión nerviosa irreversible, es decir, es un riesgo que uno sabe que corre. ¿Qué se necesita concretamente para hacer un bloqueo? Bueno, uno necesita un equipo de electroestimulación, ya le voy a mostrar la foto. Al equipo ese uno le puede conectar un estimulador de superficie que permite, a través de la piel, ir buscando el lugar donde conduce el nervio, ¿no? Supongamos, por decir, que va a bloquear uno el ciático popliteo interno, uno que pone el paciente en decúbito prono, sobre la piel del hueco popliteo uno tiene que mojar para que conduzca la corriente eléctrica que sale por el estimulador, y uno, lógicamente, conociendo la anatomía, apoya el electroestimulador sobre la zona donde uno supone, porque conoce que anatómicamente debería ir por ahí el ciático popliteo interno, y uno va, a medida que va apoyando y buscando, va a llegar un momento que uno va a ver que con cada estímulo que emite el electroestimulador se produce una plantiflexión. Entonces uno dice, bueno, acá estoy sobre el ciático popliteo. Uno va reduciendo la intensidad y sigue buscando hasta que con mínima intensidad el nervio conduce. Entonces uno tiene certeza de que está muy cerca de donde pasa el nervio. Entonces ahí marca sobre la piel, con un lápiz dermográfico, una virome, algo, hace una marca, porque sobre esa marca es donde uno va a entrar después con la aguja electrodo. La aguja electrodo, ya les voy a mostrar la foto, es una aguja de inyección que a su vez está toda aislada
en toda su superficie, digamos, menos en la punta. ¿Mm? Y en la base de la aguja, de la base de la aguja sale un cablecito que uno lo puede conectar al electroestimulador. Entonces, por un lado, cuando uno usa la aguja como electrodo, digamos, uno introduce la aguja y cuando prende el estimulador, por la punta de la aguja solamente sale el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico, y uno hace lo mismo que hizo en la superficie. Va al principio con un poco más de intensidad hasta que uno empieza a notar que se produce la plantiflexión con cada estímulo. Cuando eso ocurre, uno va bajando la intensidad y buscando la posición de la aguja en la que con mínima intensidad el nervio conduce y produce la plantiflexión. Cuando eso ocurre con mínima intensidad, uno sabe que está con la punta de la aguja al lado del nervio. Y ahí es donde inyecta. En definitiva, esa es la técnica del bloqueo. Yo recuerdo porque uno dice, sí, esta aguja aislada, así, qué sé yo, que bueno, por supuesto uno la compra así. Pero cuando se empezó acá en la Argentina con este asunto, yo recuerdo haber ido a Alpi, Buenos Aires, y que Fernando Sotelano me mostró, mira, esta aguja yo la tengo aislada con colodión, que es como si fuera una especie de barniz, ¿no es cierto? No conseguíamos acá nosotros las agujas estas que ahora tenemos tan fácilmente. Bueno, Fernando había averiguado y él lograba, poniéndole esa capa de colodión, que era como una especie de barniz, hacer ese aislamiento de modo tal de que el estímulo eléctrico salía solo por la punta. ¿Mm? Bueno, un poco de historia de la medicina rehabilitadora argentina. Bueno, por supuesto uno necesita los cables conectores, las jeringas, algodón y alcohol, bueno. Bueno, este cuadrito es para mostrar los mecanismos de acción comparativos entre anestésico local, el alcohol, el fenol y la toxina botulínica, ¿no? A nosotros, en el caso de lo que estamos viendo ahora, nos interesa más lo que bloquea el nervio y no el músculo, entonces nos interesa más anestésico local, alcohol y fenol. Bueno, y está puesto el tiempo que demora en comenzar la acción y cuánto dura. Fíjense ustedes que tanto alcohol como fenol, que tienen los dos efectos neurolíticos, duran de 2 a 36 meses. Es un margen muy amplio, ¿no? Muy variable, digamos, ¿no? Bueno. Para decir las concentraciones con las que se usa los anestésicos locales, yo les decía, la lidocaína, que es la que más conocemos, digamos, la silocaína, comercialmente hablando, bueno, si uno la usa al 2%, como se usa para hacer anestesia, lógicamente paraliza. Entonces, si uno la usa al 0,5, bueno, ahí uno disminuye la espasticidad sin producir parálisis, ¿no? Y con eso puede hacer el bloqueo diagnóstico. También es importante la posibilidad de que uno puede bloquear con anestésico, con lidocaína, por ejemplo, para bajar la espasticidad y combinar esto con yeso progresivo. Acá hay que tener mucho ojo porque, claro, como transitoriamente la espasticidad va a disminuir mucho, uno se entusiasma y tiende a hacer un yeso, digamos, en una posición de corrección que bajo el efecto del bloqueo uno puede. Pero lo que pasa es que cuando se le va el efecto de la anestesia, la persona no lo aguanta el yeso en esa posición. Entonces lo que se debe hacer es corregir la mitad de lo que uno podría. El 50% del rango que uno le podría llegar a darlo, porque ahí sí que es muy probable que lo tolere y no que lo anden buscando a uno para que le saque de urgencia el yeso. Pero es buena combinación, bloqueo de anestésico y yeso progresivo.
Bueno, acá está la diapositiva del aparatito con el cual se hace. Bueno, el que tengo yo, ¿no? Por supuesto que estos vienen en distintos modelos. A la derecha del aparato ustedes ven la aguja. Esta aguja es la que les digo que está toda aislada menos en la punta. Y fíjense ustedes que se ve que sale de la aguja un cablecito negro finito y que en la punta tiene un conector que va en donde ustedes ven en el equipo que se ve un botoncito rojo y un botoncito negro a los costados. Bueno, este va en el negro. Y van a ver también que la aguja tiene un catéter, ¿no? Tiene un catéter para que si la posición en la que uno ha clavado la aguja es muy incómodo para inyectar, uno puede clavar la aguja, dejar el catéter conectado e inyectar desde lejos, digamos, ¿no? Entonces uno tiene la libertad de la comodidad de cómo inyectar. Si la aguja queda en posición cómoda, uno desconecta el catéter e inyecta directamente en esa posición. Lo que ven abajo es el estimulador de superficie. Esto también se conecta ahí en la parte negra. Ven que en la punta tiene una forma cónica. Bueno, por esa punta sale el estímulo eléctrico. Uno tiene que mojar esto, esa punta está recubierta en goma, y en la punta no, que está metálica, digamos. Uno tiene que mojar esto y mojar la piel para que conduzca. Estos dos, el cable negro es para conectar a la parte esta que está en negro, digamos, que es el estimulador en sí, y la roja es para el electrodo dispersor. Lo que ven más a la derecha es una cremita y un parche. Nosotros siempre hemos usado, pues cuando lo empezamos haciendo en el hospital, cuando uno lo hace en niños, claro, es complicado porque la criatura pobrecita obviamente se resiste, le molesta, le duele. Entonces, nosotros habíamos hablado con la gente de anestesia del hospital y bueno, la jefa de servicio con muy buena voluntad, las primeras veces les hacía una anestesia muy superficial a los chicos, esta que ellos hacen inhalatoria, y nosotros trabajábamos tranquilo y la criatura no sufría. Pero cuando los cirujanos vieron de que nosotros ocupábamos el quirófano con eso, dijeron, no, déjate macana, nos estás ocupando el quirófano, no nos estás dejando operar y vos venís a hacer esta pavada, ¿no? Así que no pudimos seguir haciéndolo en el quirófano, pero esta doctora nos guió, digamos, de cómo sedar un poco el chico y cómo usar un poquito, algo de superficie que nos ayudara. Entonces viene una cremita que comercialmente se llama EMLA, que es una asociación de lidocaína con prilocaína, y entonces sobre los puntos donde uno marcó en la piel que va a ir a clavar la aguja, uno pone crema de esta, la tapa con ese parche que ustedes ven arriba, que es un parche transparente, digamos, y entonces eso queda cerrado, se deja 1 hora y después se saca, y claro, cuando uno saca eso, la piel está anestesiada. De modo tal de que cuando uno entra con la aguja electrodo, porque claro, la aguja electrodo no es tan finita, ¿no? Entonces cuando uno entra con la aguja electrodo, por lo menos la piel no duele. Entonces permite que sea menos traumático el hecho en sí del bloqueo. Ahora, cuando uno ha visto trabajar a los anestesistas que son muy expertos en bloqueos tronculares y que lo hacen a ciegas en el sentido que lo hacen por referencia anatómica. Saben perfectamente la anatomía y van con la aguja, bueno, y ustedes vieron que en general lo hacen muy bien. Lo que ocurre es que ellos pueden inyectar más volumen, y entonces si no están tan cerca del nervio, y bueno, inyectando más cantidad, digamos, llegan. Uno no se puede poner a poner 10 centímetros cúbicos de fenol. Entonces, la precisión que da
ir con la aguja, primero haber identificado en la piel, después entrar con la aguja de electrodo y estar seguro de que uno está con la punta de la aguja al lado del nervio, permite que la cantidad que uno vaya a inyectar sea reducida y que no haya problemas secundarios, ¿no? Bueno. Esto es la tapa del libro que les digo de Jorge Turner, que se llama Tratamiento efectivo de los dolores del cáncer. A mí me parece que si bien es un libro reviejo, porque fíjense, es del año 62, 63, al que le interesa el tema, con seguridad que le va a venir bien, si le interesa bloqueos peridurales. Y este que ven ahora es el libro que yo creo que todos los que tienen interés en hacer esto deben leer. Porque más allá de lo que yo les puedo contar hoy, este hombre, el doctor Aguat, era profesor de Medicina Física y Rehabilitación en Minnesota. Y él publica este libro en el año 93. Y cuando él lo publica dice que lleva 30 años haciendo bloqueos fenólicos. Y lo que él hace es lo que yo creo que se debe hacer, que es bloquear los ramos motores. Si bien lo que yo les voy a mostrar que yo hice es bloqueo de tronco motor, porque él dice, y yo creo que en el mundo la literatura coincide, el único tronco nervioso que uno puede bloquear sin riesgo de dolor, me refiero, es el obturador. Lo que yo personalmente hacía era bloquear obturador y ciático popliteo interno. Pero en realidad, yo estoy totalmente convencido de que lo que plantea este hombre, Aguat, uno, en vez de bloquear el ciático popliteo interno y correr el riesgo de provocar una neuritis química, debiera bloquear los ramos motores que salen para los gemelos y para el sóleo, que ahí entonces uno logra un efecto bastante similar sin correr riesgo. Sin duda es más laborioso. Lo que pasa cuando uno empieza, yo por empezar, cuando empecé a hacer los bloqueos no había leído este libro, por ejemplo. De modo tal de que, bueno, después lo leí, entendí lo que este hombre decía y me di cuenta que tiene razón, ¿no? Pero los bloqueos que yo les voy a mostrar a continuación, cuando apenas terminemos de la charlita, van a ver ustedes que es reiterativamente bloquear obturador y ciático popliteo interno. ¿Por qué? Y porque uno quita la tendencia a cerrar la base de sustentación y quita la tendencia a la plantiflexión, la inversión y los dedos en garra. Es decir, que con esos dos bloqueos, y nosotros, yo los hacía bilateral. De modo que uno tiene que tener mucho ojo también, porque tampoco uno puede inyectar, más en un niño, tanta cantidad, ¿no? Pero en general, nunca tuvimos problema importante. Yo solo recuerdo, ya en la filmación les voy a mostrar que como yo tengo una relación viejísima, digamos, con la gente de Apace Jujuy, a los que quiero inmensamente, porque cuando se creó la institución la crea la madre de un pacientito que yo atendía. Entonces yo iba como fisiatra a la institución desde el 82 que se creó hasta el 87, que creo que terminó la residencia con nosotros Lourdes Grafiña, que sé que me estás escuchando, Lourdes. Y entonces Lourdes se casó con un jujeño y se fue a vivir allá, y entonces Lourdes quedó a cargo felizmente de la institución, y yo después periódicamente daba una vuelta por allá. Y entonces solíamos ir a hacer bloqueos allá. Y yo me acuerdo que en una oportunidad que hicimos bloqueo, una chiquita que la bloqueamos bilateral, obturador y ciático popliteo, medio se puso pálida, no se alcanzó a desmayar, pero fue una cosa transitoria y no pasó nada. Pero claro, habíamos bloqueado obturador y ciático popliteo bilateral, ¿no? Cosas que también lo hacíamos acá en el hospital y no hemos tenido, felizmente, problemas. Pero, a ver, yo las diapositivas que vienen a continuación las voy a pasar rápido porque en realidad yo, como sé que este libro es lo que ustedes tienen que leer,
Y como la charla la apunté a que ustedes tengan de dónde aprenderlo, yo le tomé foto a las imágenes, a los esquemas que este doctor tiene puestas en el libro. De modo tal de que no nos vamos a poner a ver nervio por nervio cómo lo busca, es para un libro, ¿no? Yo le pasé a Fernanda mis diapositivas para que ustedes lo tengan al machete en la casa. Porque yo no sé si ustedes van a conseguir, este es un libro viejo, es del año 93, yo no sé si lo van a conseguir. Fernanda ya sabe que si ustedes no lo consiguen, yo le presto el mío para que lo fotocopien. Pues yo creo que la respuesta a la inquietud de ustedes está acá, en este libro. Bueno, y acá empieza. Este hombre, Aguad, hace un mapa superficial de dónde están los puntos debajo de los cuales están los ramos motores. Entonces él lo tiene por cara posterior y por cara anterior de miembros superiores y diciendo puntualmente de cada ramo motor. Lo mismo en miembros inferiores, cara anterior y cara posterior. Bueno, y después ya empieza, pues, por ejemplo, para pectoral mayor, una vista de frente, otra vista lateral, para el subescapular, y así. Está descrito para deltoides, para bíceps. Miren, otra cosa que les puede, yo pensaba, buscando en la memoria, qué otra cosa los puede ayudar. Había un manualcito que lo había publicado el laboratorio, en aquel momento era el laboratorio Astra, que era destinado a los anestesistas que hacen bloqueos tronculares. Ellos apuntaban a eso, pero bueno, es el mismo bloqueo que hacemos nosotros, y estaba muy bueno. Así que si ustedes tienen posibilidad, yo ni siquiera sé si sigue estando el laboratorio, pero digo, yo recuerdo que yo lo tuve, después no sé qué me pasó con eso, lo perdí, pero era un manualcito muy lindo sobre anatómicamente cómo estaban los planos para llegar a los ramos motores. Y sin la menor duda, lo que uno necesita para poder hacer bien un bloqueo de esto es conocer mucho la anatomía. De eso sin la menor duda. Bueno, distintos cortes, ¿no? Para él va mostrando, pero bueno, todo esto lo van a tener ustedes en su casa para que lo usen de machete. Y ahora llegamos acá, bueno, van a ver primero una nenita con una PC mi parece derecha, está filmada en el hospital pediátrico, y bueno, van a ver la marcha primero pisando en equino, y después del bloqueo van a ver cómo baja el talón. Es muy notorio, el efecto del bloqueo fenólico cuando uno logra bloquear bien, se nota mucho, digamos, no es un poquito. Ahí va, ahí está perfecto, Santiago. A esta nena le bloqueamos el ciático popliteo interno, es lo que yo les decía. Después de haberlo leído agua, uno dice, bueno, acá está de nuevo filmado, ahí se ve la ampollita de fenol, y lo mismo de recién, el parche, la aguja, el aparato con los cables conectados, bueno, un tanto para mostrar con qué hicimos el bloqueo. Esto es antes del bloqueo, lo que van a ver ahora. La van a ver caminar a la chiquita.
Este era nuestro laboratorio de marcha, el pasillo ahí entre los consultorios. Bueno, y fíjense ahora después del bloqueo, pero ven, yo le había bloqueado el ciático popliteo, ¿no? Y van a ver que la nena apoya toda la planta del pie. Fíjense cuando ella vuelve para allá, van a ver que se agacha y se toca el piecito. ¿Eh? Evidentemente alguna disestesia, algo sentía raro la nena ahí, ¿no? Porque no se quejó de dolor, pero bueno, pero algo raro sentía porque se tocó la piernita. Bueno, el resultado del bloqueo fue muy bueno, duró varios meses. Esta nena después terminamos, creció y hubo que hacer un alargamiento del tendón. Miren acá la van a ver, te vas a ver Lourdes ahí, fíjense año 97, ¿eh? Así que estamos a 23 años de eso. Esto es APACE Jujuy, es una institución modelo APACE Jujuy, ¿eh? Eh, fíjense, bueno, la nena tendía a cerrar la base de sustentación, tendía a pisar de punta. ¿Ven? En no todos los pasos, pero en varios pasos ella entrecruzaba. Ven que llega primero con la punta, después baja. Claro, ven, ahí cruzó más. La tendencia a la marcha, a la tijera, famosa tijera, digamos, a veces muy marcada, ¿no? Pero ven, después de bloqueo fenólico de ciático, popliteo interno y obturador. Digamos, debería uno hacer ramos motores de gemelos y solio y obturador. Digamos, visto a la distancia, uno debería corregir. Miren el apoyo. Incluso ven que la tibia se adelanta un poco demasiado. ¿Eh? Es decir, como que en este momento el tríceps no está frenando tanto la tibia. Y van a ver, cuando la vean venir caminando, que la base de sustentación está más amplia, claro. Ahí mismo se ve, ahí fíjense la separación de las piernas. Nosotros no tuvimos, la verdad, ningún caso de neuritis química y llevábamos hecho más de 70 bloqueos, me acuerdo, en el hospital, y la estadística decía que nos iba a tocar, porque, bueno, estadísticamente, y yo todavía no había leído el AWAT, así que no me animé a seguir bloqueando el ciático popliteo, ¿no? Fíjense la apertura que tiene de las piernas, ¿eh? Al haber bloqueado el obturador, pero es el resultado funcional que uno ve de entrada es muy llamativo, ¿no?
Bueno, me están diciendo que se nos está acabando el tiempo. Yo quiero solamente, a medida que vean lo que viene ahora, esto quiero que lo vean porque quiero que vean cómo desaparece el clonus, ¿no? Y mientras tanto les voy respondiendo a algunas preguntas que veo. Fíjense, este muchacho tenía una lesión medular incompleta, cerraba mucho la base de sustentación, pisaba de punta con el derecho, con el izquierdo no tanto, pero me están pasando preguntas. Bueno, respecto a la preparación del fenol, uno tiene que tener un hospital grande que tenga farmacia y ahí se lo preparan. Nosotros acá en Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínicas, nos preparaban el fenol. Para ellos no es una cosa compleja y por supuesto es barato. Nosotros siempre lo usábamos al 5%. Vieron que se puede usar al 3, al 5, hay gente que lo usa a concentraciones mayores. Nosotros lo usamos siempre al 5. Lo que ven blanco en el hueco popliteo es el parche que tiene puesto el chico con la crema, ¿no? Bueno, bueno, a la doctora Pizarro que pregunta si tenemos ampollas al 6%, yo la hacía preparar al 5%. Miren, ahí está, ella es la doctora Escarafía, que es colega nuestra, que fue residente nuestra. Miren, ella le va a sacar clonus ahora, ¿no? Ya van a ver. Y van a ver que el clonus es inagotable, no para. Bueno, no se vio de aquel lado, era el clonus. De este lado no había clonus, pero costaba la dorsiflexión. De este lado ella busca y no lo logra sacar. De aquel lado salía y no se agotaba. Otra cosa que me preguntan. Diego Uberti me pregunta si es una práctica. Diego, era una cosa que hacíamos, que yo hacía. Con el paso del tiempo lo he dejado de hacer. Tantas cosas uno deja de hacer cuando se pone viejo, ¿no? Y en el equipo no hay nadie que yo sepa que lo esté haciendo. Fíjense la abducción, cómo estaba limitada, y fíjense ahora cómo abduce después del bloqueo. Y van a ver que el aparatito está puesto ahí al lado. Acá está, sobre la camilla está puesto el aparatito. Ya no puede sacar clonus, por más que lo busca. Y esto estaba hecho ahí, hacía 2 o 3 minutos. Y de este lado, cuando la vean buscar el clonus, que tampoco había antes, pero van a ver cómo dorsiflexiona mucho más fácil. Fíjense cómo puede llevar a la dorsiflexión con mucho más facilidad, porque bajó la espasticidad al bloquear el ciático popliteo interno. No hemos tenido, fíjense la abducción ahora. Ella se ha detenido ahí la imagen, pero van a ver que cuando ella abduce, no sé por qué se ha quedado frenada, abduce mucho. Y después, por supuesto, en la marcha, se nota muchísimo que abrió la base, ha quedado como clavada la imagen ahí, pero pasa lo mismo que pasaba con la chiquita que vimos antes. Amplía la base de sustentación y hace apoyo completo. Bueno, no quiero demorar porque después tiene que seguir el doctor. Lo único que quiero decir antes de terminar es que el año que viene, a partir de marzo, vamos a empezar en Sanfir un curso de rehabilitación médica en pediatría que va a ir dirigido a médicos fisiatras o a médicos que se están formando en fisiatría. Y a todo el equipo de rehabilitación. Nosotros siempre hemos dado los cursos apuntando al equipo, porque creemos que es fundamental que haya una base, un común denominador de conocimiento que permita la buena comunicación en el equipo. Nosotros tenemos
cada cual tiene su visión de las cosas y uno no pretende que la de uno sea mejor que la de nadie, ¿no? Pero nosotros tenemos mucho énfasis puesto en todo lo que es pedagógico, digamos, todo lo que es discapacitado múltiple. Si bien nos ocupamos de lo neuroortopédico, tratamos de ver el paciente en su integralidad en serio, digamos. Tenemos profesoras de débiles mentales, de ciego, de sordo, de psicomotricidad, psicopedagogas, incorporadas al equipo que nos permiten hacer una atención integral. Aparte, por supuesto, de la fono, la TO, la kine, la trabajadora social que tenemos todos. Y tenemos una historia vieja, desde el año 80 en adelante, de programas de seguimiento de neonatos de alto riesgo que nos ha permitido hacer mucha experiencia en eso. Y después yo siempre pongo mucho énfasis en la ingeniería en rehabilitación porque creo que marca diferencia. Y bueno, y últimamente en lo que es medicina regenerativa, rehabilitación regenerativa, de modo tal de que todo eso va a estar en el curso y vamos a hacer unos 25 relatores. Así que bueno, para el que le interese el tema, a partir de marzo vamos a empezar.